Buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Matías Benese y junto a Diego Renicoli somos los responsables del desarrollo de autogamas de GDM. Y queremos darle la bienvenida a este primer bloque de esta segunda edición de la jornada de actualización técnica de trigo del año 2025, donde vamos a hacer foco en las variedades que están liderando el mercado de trigo, sobre cómo manejarlas y de los desafíos y novedades que tenemos para esta próxima campaña. Una campaña que nos va a estar encontrando con preguntas que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con lo que es mercado. En cuanto a clima, preguntas que pueden estar relacionadas con lo que es cómo arrancamos con el agua útil a la siembra, de cómo van a ser las condiciones durante el ciclo del cultivo en cuanto a precipitaciones, y preguntas de mercado que van a estar relacionadas más que nada con las relaciones entre insumo-producto, con cuestiones más que nada de precio de grano, de los márgenes que vamos a tener, que son cuestiones que luego Leo y Diego van a profundizar en cada uno de sus bloques, pero hablando de la superficie podemos decir que nos encontramos con buenas condiciones tanto en lo que refiere a las condiciones hídricas a la siembra, con buena recarga de los perfiles, como así también con un pronóstico de precipitaciones favorable durante el ciclo del cultivo. Y si hablamos de lo que es condiciones más de mercado, hoy en día tenemos buenas relaciones de insumo-producto, tenemos un buen precio del grano, lo que hace un contexto favorable para la siembra del cultivo de trigo en esta campaña. Tenemos preguntas, pero también tenemos respuestas que podemos dar desde el punto de vista de la genética y del manejo, que es lo que vamos a hacer foco en este bloque en particular. Vamos a comenzar con lo que es el principio de una nueva campaña con el agua útil a la siembra, que sabemos que es algo muy importante en el cultivo de trigo, y quería comentarles esta figura en particular que cuenta con datos de las últimas 9 campañas del Centro de Experiencia GDM en Chacabuco, donde podemos ver el rendimiento en función del agua útil a la siembra, como así también de las precipitaciones durante el mes de junio, o sea, durante la implantación del cultivo. Y podemos ver que hay una correlación bastante importante, en el torno al 48%. Entonces podemos ubicarnos en esta nueva campaña, en la 2025, donde contamos con unos 300 milímetros de agua y podemos estimar que vamos a tener muy buenos resultados. Si vemos la figura de la derecha y analizamos la situación de las diferentes regiones productivas en cuanto a agua útil, vemos que en líneas generales tenemos buenas condiciones, por lo que estamos en un buen punto de partida pensando en la implantación de esta nueva campaña. Y ahora nos preguntamos también qué tenemos que buscar para llegar a buenos rendimientos, y una respuesta muy clave es el tema de las espigas logradas. Acá les presento esta figura donde vemos espigas logradas en función, el rendimiento en función de espigas logradas, y vemos que también tenemos una buena correlación de un 46%, donde a medida que aumentamos la cantidad de espigas logradas, podemos lograr mayores rendimientos, y también lo que es la probabilidad de lograr esos rendimientos en función de las espigas. En color más oscuro vemos probabilidades más altas de lograr esos rendimientos, y en colores más verde amarillentos menores probabilidades. Acá quería mostrarles un ejemplo con un número determinado de 500 espigas que están representadas por la línea blanca horizontal, y las diferentes probabilidades que tenemos de lograr diferentes rendimientos con ese número de espigas. Lo que podemos ver acá es que para 500 espigas tenemos grandes posibilidades de lograr rendimientos de hasta un poco más de 5.000 kilos por hectárea, siempre teniendo en cuenta que vamos a tener espigas de 1 gramo a 1,2 gramos cada una de ellas. Ahora, si quiero apuntar a rendimientos más altos de
6.000, 7.000, 8.000 kilos por hectárea de trigo, ya tengo que superar esa barrera y pensar en lograr 600, 700 u 800 espigas por metro cuadrado. Y nosotros desde Don Mario, ¿podemos hacer algo para ayudar a alcanzar esos potenciales de rendimiento? Bueno, la respuesta es sí. Hoy lo que vemos es que la brecha genética en el cultivo de trigo a nivel país promedio es del 13%. Es decir, que la diferencia de rendimiento entre los mejores genotipos y el promedio de los genotipos está en ese 13%. Un valor que va modificándose o variando según la región productiva en la que nos encontremos, pero lo que yo quiero que se lleven de este slide en particular es que es clave elegir a los mejores genotipos para tratar de reducir esa brecha entre lo que hoy estamos logrando, entre los rendimientos que estamos logrando y los potenciales, los que realmente podemos lograr en el cultivo. Y si hacemos doble clic, si hacemos zoom en el trabajo que hacemos nosotros para llegar a tener esas variedades que permiten reducir la brecha de rendimiento, nos apoyamos en tres pilares fundamentales, en las tres puntas de esta pirámide, lo que es el mejoramiento genético, lo que son las nuevas tecnologías, como así también la red de testing o desarrollo. Hablando específicamente de lo que es el programa de mejoramiento genético de trigo, hoy Sebastián comentó al principio que nos encuentra con el programa de mayor escala a nivel de Sudamérica, con esto de la incorporación de biotrigo y con el desarrollo e inversión que venimos teniendo en nuestro programa también. Y nos encuentra con una gran escala donde realizamos más de 1.200 cruzamientos cada nueva campaña y generando más de 150.000 surcos de progenie que se van a someter a una fuerte presión de selección, principalmente basada en lo que es rendimiento, características agronómicas y características sanitarias. Esta gran escala nos lleva también a estar cada vez más apoyados en nuevas tecnologías, como pueden ser la genómica, el speed breeding y la tecnología de dobles haploides, que en definitiva lo que buscan es tratar de reducir el tiempo entre la generación de una nueva variedad y otra, para en definitiva aumentar lo que es la ganancia genética. Y en última instancia, lo que es la red de testing y desarrollo, hoy contamos con 82 localidades que van a estar destinadas a lo que es tanto la selección de esas variedades como al posicionamiento de las mismas, y este número de variedades hoy convierte a nuestra red de testing en la más importante, la más grande a nivel de Argentina. Así que estamos muy confiados a la hora de seleccionar y posicionar las variedades que van a ser líderes en el mercado de trigo. Mati, antes de hablar un poquito de las variedades, de los manejos específicos que vamos a estar que van a estar contando ahora en breve, me gustaría hablar de Don Mario desde el lado del liderazgo y qué nos llevó a nosotros como marca a ser líderes en el cultivo de trigo. Don Mario, una marca que fue siempre reconocida por el cultivo de soja y que hoy está ya posicionada como una marca líder en el cultivo, que obviamente tuvo un inicio, tuvo esa ida y vuelta, esos errores y esa superación de errores. Y creo que las claves que tuvo Don Mario al correr de estos 40 años, y si hablamos de trigo específicamente, menos de 15, que nos dedicamos exclusivamente también al cultivo de trigo, obviamente uno de los pilares fundamentales de la marca fue el producto. El programa de mejoramiento, hablaron con Sebas del programa más grande de Sudamérica, una red de testing, una red de desarrollo más grande de Sudamérica también para el cultivo de trigo. Y eso obviamente hace que Don Mario hoy posicione productos como Catalpa, la variedad más sembrada el año pasado, como nos contaba Sebas. Y sin embargo, Don Mario no se quedó con Catalpa. Hoy vamos a estar hablando un poco de nuevas variedades que empiezan a ser complementarias de Catalpa desde la parte sanitaria, sin aflojar en cuanto a potencial de rendimiento. Entonces, una de las claves tan importantes en este liderazgo fue siempre tener un portfolio joven, entendiendo que el cultivo de trigo es un cultivo que necesita ese recambio varietal constantemente. Entonces, alimentar el programa de mejoramiento genético para seguir lanzando variedades año tras año es fundamental en este éxito del liderazgo. La segunda clave de este liderazgo que tuvimos desde la marca, obviamente el posicionamiento técnico. Lanzar un producto sin su correcto posicionamiento definitivamente
no es la mejor opción a la hora de elegir los productos, y muchas veces podés estar castigando tu propio producto si no tenés un buen posicionamiento técnico. Este año Diego nos va a estar contando seguramente un poquito de SeedGuide. SeedGuide es una herramienta que estamos lanzando a nuestra fuerza comercial para que pueda llevar ese nivel de recomendación con un nivel de exactitud a través de las herramientas digitales. El tercer punto, una red comercial. Sebas nos estaba hablando también de los pilares de este éxito de Don Mario, la red comercial, una red que pueda abastecer a cualquier productor que quiera sembrar una variedad de Don Mario en cualquier región productiva de Argentina. Ese es el tercer pilar fuerte que tenemos hoy desde la marca. Pero obviamente necesitamos futuro, necesitamos previsibilidad, y a partir de ahí nace Sembrá Evolución. Sembrá Evolución, este marco, este nuevo sistema que nos permita a nosotros tener un marco de negocio sustentable para poder seguir invirtiendo en Argentina, para poder seguir lanzando nuevas variedades, y un poquito de todo lo que nos van a contar ahora va a venir de la mano de Sembrá Evolución, y es fundamental que los productores entiendan que Sembrá Evolución también aterrizó para el cultivo de trigo, y es importantísimo que se lleven todas las claves que van a necesitar saber con respecto al sistema también para este cultivo. Bueno, gracias Pato por la introducción, y bueno, buenos días a todos, y bueno, bienvenido a toda la audiencia. En este caso vamos a empezar a hablar, ¿no?, de estas variedades del portfolio actual que tiene hoy Don Mario en lo que es trigo, y con estos, haciendo foco, ¿no?, en las novedades, ¿no?, que como comentaba Patricio recién, están bajo el modelo de Sembrá Evolución, que vienen a sumar a lo que es el portfolio que ya venía teniendo la marca. Y ahí, bueno, remarco variedades como Catalpa, con lo que ya se habló del récord de venta del año pasado, variedades como Pehuen, que también tuvieron su entrada en el mercado, y hoy es una variedad también muy sembrada en región centro y sur. Y bueno, y variedades también de ciclos más cortos, que también tienen su nicho en fechas más de cierre, como Aromo y Alerce, que también hoy están presentes en el portfolio. Acá, por un tema de tiempos y haciendo foco en las últimas novedades, vamos a hablar de lo que es Araucaria, nuestro nuevo ciclo largo que nos permite posicionarnos para buscar maximizar potencial de rendimiento en fechas de siembras tempranas principalmente. Después Casuarina, un ciclo intermedio que viene a ser un complemento de lo que es Catalpa Pehuen, pero aportando también características diferenciables sobre estos dos productos. Y después con Tipa, que también hoy está aportando un salto productivo y un equilibrio sanitario, que también es una parte fundamental, ¿no?, de un programa de mejoramiento y de una oferta variedad que tiene que tener un semillero, ¿no? Tiene que tener potencial de rinde, estabilidad y sanidad. Para empezar a hablar, vamos a hablar de los de ciclos más largos a más cortos, y arrancando con Araucaria, fue la variedad o es la variedad que nos permite entrar en un nicho del mercado que por ahí con Sauce o con Algarrobo en su momento no pudimos tener, que era básicamente las fechas bien tempranas, y posicionarnos bien en lo que es el sur de provincia de Buenos Aires, y también en zonas centros bien en principios de mayo, en donde por ahí no llegamos con variedades de estos ciclos. Acá, para destacar de Araucaria, principalmente lo que es el potencial de rendimiento que tiene la variedad, una característica diferencial que tiene el producto también, que si bien tiene un requerimiento de frío, tiene un requerimiento de frío medio, cosa que lo hace que sea una variedad plástica en fechas de siembra. Cuando hablamos de plasticidad en fecha de siembra, quiere decir que nosotros podemos arrancar temprano, pero cuando nos vayamos hacia nuestra etapa final de cierre de fechas de siembra de recomendación, al no requerir tanta vernalización, es un material que va a tener muy buena performance desde el rendimiento y de lo que es todo lo que es la espigazón en esas fechas de cierre, ¿no? Y también comentar que es una variedad que tiene un perfil sanitario muy equilibrado, principalmente a Royas y a Manchas, y también a Fusarium. Así que bueno, creo que hoy, desde lo que es potencial de rendimiento y sanidad, es una variedad que empieza a tener una ventaja en esas fechas tempranas. Cuando nos hablamos de posicionamiento para las diferentes regiones, y lo pueden ver ahí ustedes en el mapa, no va a ser una variedad que a nosotros nos va a permitir ir al norte del país por un tema de ciclo, pero sí podemos ir a lo que es centro-norte de Córdoba, centro de Santa Fe, y bajar hacia lo que es centro y sur. Para lo que es franja central del país, nuestra recomendación con Araucaria va a ser desde el 10-15 de mayo hasta el 10-15 de junio, o sea, tenemos un mes de ventana de siembra ahí para aprovechar.
Y si nos vamos a lo que es el sur de Provincia de Buenos Aires, ya iríamos más a partir del 25 de mayo en adelante y todo lo que es el mes de junio. Ahora, si tomamos algunos casos ejemplos, podríamos en el mapa que Araucaria lo podemos posicionar en las diferentes regiones del mapa, pero vamos a tomar algunos casos particulares, ¿no? ¿Dónde podemos potenciar hoy Araucaria? Bueno, núcleo norte, y si hacemos dentro un zoom dentro del núcleo norte, hoy podemos hablar que en la zona del sudeste de Córdoba o zona sur de Santa Fe, en donde claramente sabemos que hay un régimen de precipitaciones invernal escaso, o sea, no suele haber muchas lluvias ahí, y realmente la intención de siembra de ustedes, de los productores que deciden hacer trigo, tiene que ver con el agua útil de la siembra. Si nosotros estamos en esas zonas y arrancamos con buena agua útil en la siembra, generalmente la tenemos con una buena recarga otoñal, entonces ahí arrancar con variedades de estos ciclos, primera semana de mayo, segunda semana de mayo, nos da la ventaja de poder sembrar temprano y nos independizamos de cualquier faltante de lluvia que podamos tener ya en los meses subsiguientes. Así que bueno, para esas fechas de siembra temprana, en esa zona particular, Araucaria entra muy bien y es hoy una alternativa versus lo que son los ciclos intermedios, que sí los tenemos que esperar un poco más en fechas de siembra. Ahora, el sur de Buenos Aires también pasa a ser una alternativa interesante, principalmente por las características de esa zona. Hoy es la zona triguera por excelencia, donde se buscan altos potenciales de rinde, se buscan altos niveles de fertilización y se busca maximizar el potencial con siembra de ciclos largos que hagan una buena etapa vegetativa en las primeras etapas del cultivo. Bueno, acá por ciclo, claramente Araucaria pasa a ser una variedad estratégica en sus planteos productivos, y hoy estamos viendo como la variedad que podemos sembrar también a fines de mayo y todo lo que es el mes de junio, buscando potenciar los rendimientos. Si nos vamos a lo que es ya el manejo en cuanto a dosis de fertilización y lo que tiene que ver con calidad en cuanto a lo que es proteína y demás, en toda nuestra red de testing hacemos también lo que es un manejo agronómico de cada una de las variedades y tratamos de explicar cómo responden cada una de las variedades a curvas de nitrógeno, curvas de densidad, bueno, también testearlas en lo que es proteína, gluten y demás. Acá podemos ver un poco en las curvas cuáles son para diferentes ambientes productivos, ambientes de 3.000, 5.000 y 7.000 kilos, y cuál es la dosis óptima agronómica en donde estamos llegando a saturación, buscando en esos potenciales de rendimiento, y cuáles son los kilogramos por hectárea de nitrógeno que nosotros deberíamos apuntar si queremos explorar esos rendimientos. Hoy en un Araucaria, para lo que es un potencial de 7.000 kilos, que serían potenciales de zona sur de Provincia de Buenos Aires, como muy buenos ambientes de zona núcleo, bueno, podemos estar hablando de que hoy una dosis óptima agronómica está alrededor de 190 a 200 kilogramos de N. Y en cuanto a lo que es porcentaje de proteína, bueno, podemos ver que a partir de 30 a 35 kilogramos estamos ya aumentando las probabilidades de tener por arriba de 11% de proteína, y bueno, y obviamente si subimos las dosis empezamos a tener y mejorar la calidad en esa característica panadera. Y bueno, y ahí también podemos ver en la placa los kilogramos de nitrógeno por tonelada de trigo para esta variedad, teniendo en cuenta información del Centro de Experiencia de Chacabuco con las últimas 3 campañas, y hoy cuáles son los kilogramos de trigo que estamos produciendo por cada milímetro. Esto también información de lo que es el Centro de Experiencia de Chacabuco en las últimas 2 campañas. Ahora, para hablar un poco de competencia, ¿no? Y dónde están los testigos. Hoy en nuestra red usamos diferentes testigos del mercado, principalmente por que andan bien en redes, o porque andan bien desde lo que es el potencial de rinde a nivel mercado, o también por lo que es la superficie en donde cada una de las variedades se siembran. Si nos ubicamos en zona centro del país, y ahí lo pueden ver ustedes en el mapa, de dónde sale esta información. En este caso hicimos una comparativa en 59 localidades que compartimos Araucaria con un testigo muy fuerte de la competencia, como lo que es un 750, en franja central del país, y hoy estamos teniendo un salto productivo de un 3%, unos 150 kilos aproximadamente, y un 52% de casos ganados cada vez que compartieron ensayos. Pero más allá de este salto de potencial de rendimiento que tiene por sobre la variedad testigo, que también es una variedad muy sembrada en fechas de siembras tempranas, también podemos remarcar un salto de lo que es calidad o perfil sanitario
que lo pueden ver ahí en el cuadro, principalmente a rollas y a manchas, en donde tenemos hoy un diferencial por sobre lo que es el testigo. Ahí pueden ver una escala de 1 a 9, bueno, y con muy buenos parámetros, principalmente roya amarilla, roya de la hoja y roya del tallo. Y ya si nos vamos a la zona sur de provincia de Buenos Aires, sudeste, ya ahí se siembran grupos más largos, y ahí 812 es una variedad muy sembrada en la zona. Bueno, acá también, haciendo esa comparativa, cabeza a cabeza versus esa variedad, hoy estamos con un salto productivo de un 5,6%, más de 300 kilos, y también si lo vemos desde el lado del perfil sanitario, con un plus, un aporte desde lo que es el rollas y lo que es manchas versus esa variedad testigo. Ahora pasando a lo que es Don Mario Casuarina, que pasa a ser nuestra oferta en el portfolio, sumándose a lo que es Catalpa y Pehuen, que ya teníamos para lo que era los ciclos intermedios en fecha de siembras intermedias. ¿Qué podemos decir de Casuarina? Una variedad que está sumando potencial de rendimiento por sobre lo que es Catalpa y por sobre lo que es Pehuen, y a su vez está sumando un perfil sanitario muy completo. Hoy sabemos que la falencia en Pehuen es la mancha amarilla, y la falencia en Catalpa, dentro de lo que es perfil sanitario, es la roya amarilla. Bueno, acá claramente con Casuarina estamos teniendo un comportamiento muy bueno a lo que es manchas, o sea que ahí estaríamos mejorando a Pehuen, más allá del salto de rendimiento, que después vamos a ver. Y por otro lado estamos mejorando en roya amarilla, principalmente a lo que es Catalpa, como mencioné anteriormente. También es una variedad que dentro de los ciclos intermedios tiene bajo requerimiento de frío, por lo que le hace muy plástica en todo lo que es fechas de siembras intermedias. Cuando hablamos de fechas intermedias, para lo que es región centro del país, estamos hablando de todo el mes de junio, y para lo que sería centro y sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es fines de junio y todo lo que es el mes de julio. Acá sí ya es una variedad que, al tener bajo requerimiento de frío, podemos subirla un poco más territorialmente y nos podemos trasladar hacia el norte del país, ambientes de NEA y NOA, que claramente la intención de siembra ahí está muy atada a lo que tiene que ver con el agua útil a la siembra y en fechas de siembras tempranas. Pero bueno, acá es una variedad que la hemos evaluado en los últimos años, y los ciclos intermedios se adaptan bien siempre y cuando hagamos fechas de siembras tempranas. Por eso también la recomendación para esas zonas está en anticiparse unos 15 días a lo que es la ventana de siembra, si nos comparamos con zona centro. Ahora, el mismo ejemplo que hicimos con Araucaria lo hacemos con Casuarina. ¿Dónde potenciar Casuarina? Bueno, claramente hoy oeste húmedo, en donde tiene características de la zona como fecha de siembras tempranas e intermedias, y se buscan también la intención de siembra de acuerdo a si tenemos napas o tenemos una buena recarga de agua en el perfil. Bueno, claramente acá como opción de intermedios pasa a ser una variedad que potencia los rendimientos en esta zona de oeste húmedo, pudiendo alcanzar rendimientos muy altos para esta zona en particular. Y si nos vamos a lo que es Entre Ríos, que es una provincia que también se siembran muchos ciclos intermedios y cortos, algo de intermedios largos si tenemos disponibilidad para sembrar temprano, pero bueno, eso está muy atado más que nada en esa provincia a lo que tiene que ver con la posibilidad de siembra, ¿no? A veces por ahí una lluvia en otoño te marca mucho los perfiles y ya te termina ubicando en todo lo que es el mes de junio, y ahí claramente Casuarina tiene su gran ventaja de ser una variedad muy plástica tanto de inicio de junio hasta fines del mes de junio. Si nos vamos a lo que es las dosis óptimas agronómicas, con Casuarina estamos alcanzando los techos en 176 kilogramos de N por tonelada de grano, en ambientes de alto potencial de 5.000 kilos, y también vemos, a diferencia de Araucaria que veíamos recién, que Casuarina lo tenemos que subir un poco más en cuanto a lo que es las dosis de fertilización si queremos explorar mayores niveles de proteína. Fíjense ustedes, a partir de 35 a 40 kilogramos por tonelada de grano es donde estamos explorando esos diferenciales o las mayores probabilidades de tener proteína por arriba del 11%. Y ahora, lo que les comenté, si nos comparamos con las dos variedades que tenemos en el mercado, lo que es Catalpa y Pehuen, hoy claramente estamos teniendo un salto productivo por sobre estas dos variedades, más allá de las ventajas sanitarias que les comenté anteriormente. Hoy estamos con un diferencial de un 4% por sobre lo que es Don Mario Catalpa, un 59% de casos ganados y más de 230 kilos, y algo similar en Pehuen, un 4,1 y 239 kilos. O sea, hoy claramente es una variedad que viene a aportar desde lo productivo y también aportar desde lo que es sanitario, ¿no?
Y por último, la última novedad en el portfolio, que es novedad de lanzamiento para esta campaña 2025, es Don Mario Tipa, que en este caso estamos hablando de una variedad de ciclo corto. Sabemos que hay zonas en que los ciclos cortos se terminan siendo una opción, principalmente en franja central del país o también en lo que es zona núcleo, y a veces son una oportunidad también hasta de una definición tardía de siembra, esperando recargar perfiles o viendo cómo vienen un poco los pronósticos. Bueno, los ciclos cortos cumplen esa función, además de también tener la ventaja de hacerse mucho más rápidos, ser más eficiente en el uso del agua y poder desocupar ante los lotes, con la ventaja que eso tiene ante una posible soja de segunda, ¿no? Acá de Tipa destacar el potencial de rendimiento, y ahora vamos a ver los saltos productivos que tenemos sobre las variedades testigos, y también remarcar la estabilidad. Es una variedad que la vemos muy bien en ambientes de bajo, medio y alto potencial. La verdad que una variedad que aporta en todo sentido, y también un perfil muy equilibrado de lo que es el perfil sanitario. Muy buenos comportamientos a lo que es las diferentes rollas y también a mancha y fusario. Acá, bueno, el posicionamiento para las diferentes regiones claramente tiene que ver con mediados de junio y todo julio para lo que es franja central del país. Ya nos iríamos a todo lo que es julio-agosto para lo que es el sur del país, sabiendo que por ahí son más de nichos para esa zona. Y sí, son variedades que empiezan a entrar como mayor opción, principalmente por esto que hablaba, de que son variedades que se hacen mucho más rápido, con menos agua, principalmente en el norte del país. Y bueno, y ahí sí, claramente, al tener pocas probabilidades de heladas que estén afectando nuestros cultivos, también pueden ser una opción en fechas de siembras tempranas de junio en todo lo que es la región norte del país. Y bueno, y si hablamos de dónde potenciar Tipa, bueno, claramente Entre Ríos es una provincia en donde el ciclo corto tiene un cierto porcentaje mayor a otras zonas, y por esto que hablaba, ¿no? A veces estamos a mediados de junio y recién estamos pudiendo ingresar a los lotes y tenemos otoños muy llovedores, y bueno, y ahí la opción del ciclo corto pasa a ser una alternativa muy buena. Sabiendo que después sobre esos trigos van a ir sojas de grupos largos que tranquilamente fechas de mediados de noviembre en adelante o principios de diciembre le sientan muy bien. Así que bueno, en este caso también pasa a ser una opción muy interesante para lo que es Entre Ríos, con potencial de rendimiento, si la campaña viene buena, de explorar potenciales de rendimientos muy altos. Y bueno, y el norte de Buenos Aires también con similitudes, ¿no? Con respecto a Entre Ríos, pero con mejores suelos, desde lo que es el perfil exploratorio del suelo y la capacidad que tienen de almacenar agua útil en el perfil. Claramente pueden ser una buena opción a arrancar con buenos perfiles en fechas de siembras tempranas, o ir viendo los pronósticos, y si tenemos pronósticos que nos permitan decidir una siembra final de trigo, bueno, acá Don Mario Tipo pasa a ser una opción interesante. Bueno, acá la dosis óptima agronómica para los ambientes, en este caso hablemos de un ambiente de potencial medio de 5.000 kilos, estamos hablando de 142 kilogramos de N por tonelada de grano, por hectárea, perdón. Y si nos vamos a los kilogramos de N por tonelada de grano, ahí podemos hablar que a partir de 30 a 35 ya empieza a tener muy buenos niveles de lo que es proteína, o sea que es una variedad que también califica con valores intermedios muy bien a calidad. Y si vemos los saltos productivos que tenemos por sobre Alomo y Alerce, hoy claramente saltos de un 6,8 por sobre Aromo y casi un 5% por sobre Alerce está marcando que claramente está aportando un diferencial de rinde por sobre los ciclos cortos que hoy tenemos en el mercado. Así que bueno, ahí claramente es una variedad que se está levantando mucho lo que es los potenciales alcanzables. Hablamos de las variedades elite, de las variedades que tenemos hoy para ofrecer en el mercado y que van a estar liderando en el cultivo de trigo, pero también tenemos que acompañarlas desde el punto de vista del manejo para que puedan explorar todas las condiciones y así maximizar el rendimiento. Así que vamos a hacer foco, vamos a hacer detalle en cada uno de estos aspectos para mejorar la performance de nuestras variedades. Y vamos a arrancar con la fecha de siembra, que es algo fundamental para el cultivo de trigo. Hoy estuvimos hablando un poco cuando hablamos de las variedades en particular, dónde posicionarlas, cómo posicionarlas, pero también es importante conocer la fecha óptima para cada región en particular, sabiendo que después de esa fecha óptima empezamos a perder productividad por día de atraso en fecha de siembra.
Es importante esto y es importante saber en qué momento tengo que hacer el cambio de un ciclo a otro o de una variedad a otro para las diferentes regiones productivas. Y en ese sentido vamos a hablar principalmente de lo que es la región central, que comprende al norte de Buenos Aires, oeste de Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y la provincia de Entre Ríos, donde en fechas de siembra temprana, en esos primeros pulsos, y acá estamos hablando de fechas anteriores al 31 de mayo, vamos a encontrar que variedades de ciclo largo, como lo es Don Mario Araucaria, van a tener mayor productividad con respecto a variedades de ciclos intermedios, como puede ser Don Mario Casuarina. Cuando vamos avanzando en esa fecha de siembra, ya nos ubicamos desde el 1 de junio hasta el 20 de junio, donde vamos a tener periodos donde van a coincidir las ventanas de siembra de ciclos largos con ciclos intermedios, como así también de ciclos intermedios como ciclos cortos, pero sabiendo que la mayor productividad la vamos a explorar con variedades de ciclos intermedios como Don Mario Casuarina. Y recién a partir del 20 de junio es donde los ciclos cortos como Don Mario Tipa, de altísimo potencial de rendimiento y buena sanidad, como les comentaba Diego, es la que califica mejor. Si nos vamos más a la región sur del país, acá la tendencia es similar en cuanto a la performance de los ciclos o de variedades, corriéndonos un poco en lo que es las fechas de siembra. En fechas anteriores a un 15 de junio, Araucaria tiene mejor comportamiento. Entre el 15 de junio y 15 de julio ya califica mucho mejor lo que es un Don Mario Casuarina. Y en fechas tardías, a partir de un 15 de julio, lo que tenemos es un mejor comportamiento de Don Mario Tipa. Ahora, no solamente es importante el potencial de rendimiento de esa variedad particular, sino también comparar para una misma fecha de siembra, si yo tengo dos variedades diferentes, de ciclos diferentes, justamente el ciclo, las diferencias en días a espigazón y sobre todo de días a cosecha de esas variedades, pensando en lo que es el cultivo de soja de segunda. Acá podemos ver abajo, en lo que es la línea punteada de arriba, es la fecha de cosecha para Don Mario Araucaria en color azul, Don Mario Casuarina en color verde, que es la línea punteada que se encuentra en el medio, y Don Mario Tipa, la línea de color gris, que es la que está un poco más abajo. En definitiva podemos ver que tenemos una diferencia de unos 5 días a cosecha entre Araucaria y Casuarina, y unos 7 días entre lo que es Casuarina y Tipa. Son días que voy a estar cosechando antes o después y que me van a tener un impacto importante en lo que es el cultivo de soja de segunda, que sabemos que ese atraso, esos días de atraso en la fecha de siembra, tienen un impacto muchísimo mayor. Vamos a hablar también de densidad. Cuando Diego les comentaba el posicionamiento de cada variedad en las diferentes regiones y fechas de siembra, veíamos un rango de densidad recomendada, donde a medida que nos atrasábamos en la fecha de siembra, íbamos a aumentar un poco lo que es la densidad a lograr. Esto principalmente porque estamos exponiendo al cultivo a mayores temperaturas y con ello aumenta la tasa de desarrollo en la etapa vegetativa, disminuye la duración de la misma, entonces la capacidad que tengo de generar macollo se reduce, y para lograr esas espigas por metro cuadrado que les comentaba al principio de la presentación, tenemos que acompañarlas con un aumento en lo que es la densidad de siembra. También tenemos que ajustar en función del ambiente productivo, siempre hablando de limitaciones normales, sino de casos muy puntuales con limitaciones muy fuertes. A medida que me voy a ambientes de menor potencial productivo, voy a perder también la capacidad de generar mayor cantidad de macollos, y en este sentido también, independientemente del ciclo, voy a tener que aumentar la densidad de siembra. Siempre nos estamos moviendo entre rangos que van de 240 a 320, 340 plantas por metro cuadrado, pero la tendencia es a subir la densidad. También vamos a hablar de lo que es la fertilización fosforada, que si vemos a nivel país, hay muchas regiones que nos encuentran hoy con niveles de fósforo de menos de 12 partes por millón
en el suelo. ¿Y qué vemos cuando tenemos este tipo de condiciones? Que en un límite de 15 partes por millón por debajo del mismo hay una gran probabilidad de respuesta, en torno al 75%, y esa probabilidad de respuesta está en torno a los 410 kilos por hectárea de rendimiento. Esto comparando dos fertilizaciones, una de 80 kilos de MAP por hectárea y otra de 120 kilos por hectárea de MAP. Entonces vemos que en esas situaciones de condiciones de suelo, que son las que predominan hoy en las regiones productivas donde se hace trigo, la probabilidad de obtener una respuesta, de obtener una buena respuesta, son muy altas en lo que es la fertilización. También vamos a hablar de lo que es fertilización nitrogenada. Diego les mostró la eficiencia de conversión de nitrógeno por tonelada de trigo de cada variedad en particular y las dosis óptimas agronómicas de cada una de ellas en los diferentes ambientes productivos. Lo que yo les quería mostrar acá es el momento de fertilización, y esto es algo que realizamos en 5 localidades con 2 repeticiones en una campaña con muy buenas condiciones hídricas que fueron favorables para, o que nos permitieron realizar este tipo de tratamientos, donde tenemos un tratamiento simple con el 100% de la fertilización realizada a la siembra y un tratamiento doble donde repartimos la fertilización, 70% de la misma a la siembra y un 30% de la misma en lo que es macollaje, con diferentes modelos de nitrógeno que van de 150, 190 a 230 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Lo que vemos de estos tratamientos que tenemos son las respuestas tanto a rendimiento como a proteína. En rendimiento vemos que siempre esta fertilización repartida tuvo un impacto positivo, con respuestas que van entre los 235 kilos por hectárea hasta unos 422 kilos por hectárea, que esto se da principalmente en los modelos de mayor fertilización. Y si lo llevamos a proteína, también nos está mejorando la proteína, porque estamos ubicando esa fertilización en un momento donde se empieza a definir lo que es la calidad del grano, y esta respuesta está en torno al 0,6 a 0,9% de mejora en lo que es proteína. Bueno, Mati, complementándote, dentro de lo que tiene que ver las líneas de manejo que nosotros hacemos en desarrollo para el cultivo de trigo, tiene que ver también con lo que es las respuestas fungicidas, y eso lo hacemos también variando variedades, ¿no?, todos los años, porque bueno, se va renovando el portfolio y necesitamos conocer realmente la respuesta de los diferentes productos, y sabemos que también en el trigo las mismas variedades que hoy se comportan bien, la campaña que viene o la próxima se van a empezar a comportar diferentes, principalmente a todo lo que es el complejo de Royac, porque sabemos que pasan a ser cada vez más susceptibles a medida que vayan perdiendo performance a través de los años. Y bueno, acá mostrando un ejemplo que hicimos en la campaña 2023, en donde fue un año donde tuvimos a nivel Argentina mayores niveles de roya y de mancha amarilla, roya amarilla y mancha amarilla con respecto a lo que fue la campaña 24-25, que fue una campaña, si quieren, un poco más tranquila desde lo que es roya amarilla a nivel regional. Acá podemos ver la respuesta que tuvimos de acuerdo a diferentes comportamientos de 3 genotipos diferentes. Un genotipo susceptible desde el perfil sanitario, uno de comportamiento moderado y uno de comportamiento tolerante, y cuáles fueron las respuestas versus los testigos de tener 2 aplicaciones de fungicida, una aplicación en Z32 de una triazol más estovirulina y una ya sumando una carboxamida ya en hoja bandera. Bueno, ahí claramente vemos que podemos llegar a tener diferencias de más de 800 kilos cuando estamos trabajando sobre variedades de perfil sanitario susceptible, y ya esas diferencias, esos saltos son menores a nivel de 160 kilos cuando esas variedades son tolerantes. Otra de las líneas de experimentación que estamos haciendo tiene que ver con el manejo variable. Sabemos que hacer manejo variable en el cultivo de maíz tiene sus grandes aportes. En el cultivo de soja lo empezamos a trabajar y también lo estamos trabajando en el cultivo de trigo. Y aquello que hicimos fue
ver los aportes que tenemos según si hacemos densidad variable y genotipo variable, ¿no? O sea, trasladar a un ambiente que sea heterogéneo y poder hacer una recomendación bivariedad, en donde cada una de las variedades en un ambiente A o en un ambiente B esté potenciando a esos ambientes, y a su vez también cuáles son las mejores densidades que están potenciando los rendimientos en cada uno de esos ambientes, ¿no? En el gráfico podemos ver cuáles fueron las diferencias versus la mejor prescripción de genética y densidad, y vemos que los mayores saltos de estas diferencias se dan cuando la variación intralote empieza a ir en aumento, ¿no? Cuando nos vamos de los 400 kilos de variación intralote, tenemos saltos de 85 kilos de lo que es aporte, pero ya podemos estar hablando de aportes de 330 kilos en promedio cuando esas diferencias de variabilidad intralote están por arriba de 600 kilos. Eso es algo que lo empezamos a trabajar, y creo que hoy hay ciertas zonas en donde el hecho de empezar a hacer manejo variable claramente hoy levanta y estamos siendo más eficientes y levantando productividad en zonas que permiten hacer esta variabilidad, ya sea que dispongamos de la máquina precisa y que contemos con esta heterogeneidad intralote, ¿no? Y bueno, y para hacer un caso ejemplo que hemos observado, en este caso con dos variedades, en este caso dos variedades de ciclo intermedio que se complementan muy bien, como lo que son Catalpa y Pehuen. Ahí podemos arrancar de un manejo fijo con lo que es Catalpa en 6.630 kilos, y el hecho de hacer una bivariedad, Catalpa más Pehuen, estamos teniendo un aporte de 80 kilos, donde Pehuen potencia esos ambientes de medio a bajo potencial, y Catalpa explora los altos potenciales en los ambientes de más productividad de celote. Ya cuando sumamos el aporte de hacer densidad variable por sobre la densidad fija, y estamos sumando unos 90 kilos más por hectárea, y si vemos el aporte de la fertilización variable, unos 230 kilos más, hoy nos da el hecho de hacer manejo variable para esta situación particular y para este caso ejemplo, hoy saltos de potenciales de 400 kilos por hectárea. Y bueno, y por último, toda esta información que se genera en desarrollo y en investigación, hoy está subida a lo que es nuestro recomendador, que bueno, hoy Pato comentó un poco al principio, que tiene que ver con la plataforma recomendador SeedGuide, que hoy es una herramienta que ustedes tienen disponible acudiendo al multiplicador, al comparador zonal, y básicamente es una herramienta que suma muchas capas de información, en donde esas capas de información, ya sea climáticas, de suelo, de historial de rendimientos y demás, permite generar un modelo de estimación de índice ambiental, lote a lote. Ustedes seleccionan un lote y pueden después setear diferentes características como agua útil a la siembra, precipitaciones estimadas en la campaña, porcentaje de materia orgánica y diferentes características seteables todas, y les da una recomendación, ya sea de cuál es la mejor variedad para ese lote, cuál es la mejor fecha de siembra y cuál es la mejor densidad. Bueno, esta es una herramienta que hoy está disponible. La verdad que después de muchos años de tener estos ensayos de manejo y todos los ensayos de selección nos permiten generar una información valiosa. Y bueno, está disponible para ustedes, y la idea es que la puedan aprovechar, ya sea para el cultivo de trigo y también para lo que es el cultivo de soja. Y bueno, y cerrando esta etapa, pasamos a las conclusiones antes de seguir con Pato. Y bueno, podemos hablar de todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Lo que comentó Matías al principio, el hecho de que es una campaña, la verdad que con muy buenas expectativas desde lo que es climático, de lo que es mercado, para tener altos potenciales y tener una buena superficie de trigo a nivel Argentina. Claramente que después no solamente sirve con tener la variedad, sino también poder conocer cómo manejar la variedad, conocer ese manejo agronómico, y lo pudimos ver con casos ejemplos, cómo potenciamos a cada una de las variedades en las diferentes regiones. Y por último, también algo clave tiene que ver con el hecho de el recambio varietal. Hoy todo lo que es la nueva oferta de variedades está aportando un salto productivo por sobre las variedades en el portfolio, y bueno, todo esto viene bajo lo que es el nuevo modelo de Sembrá Evolución. Así que bueno, ahora les voy a dejar con Pato para que comente un poquito todo lo que es este modelo. Bueno, gracias Diego, Mati. Me dejaron menos 7 minutos, así que vamos a tratar de ser bien expeditivos en esta parte, porque tenemos ya el panel acá calentando motores para el segundo bloque.
La idea de este bloque va a ser bien cortito, hablar 5 minutitos de Sembrado Evolución, si puedo hacerlo más corto mejor, para que se lleven las claves. Seguramente muchos de ustedes lo conozcan el sistema para el cultivo de soja, pero también está el sistema de Sembrado Evolución para el cultivo de trigo, y en esta presentación, esta breve presentación, quiero que se lleven las claves para lo que va a ser el sistema para el cultivo de trigo y para que puedan sembrar las variedades Araucaria, Tipa y Casuarina que se comercializan a través de este sistema y no tengan ningún inconveniente. Vamos a hablar de la operatoria, una presentación que constantemente tratamos de hablar y reforzar. En este caso estamos hablando exclusivamente para el cultivo de trigo. Es importante que sepan que el primer paso, obviamente, para sembrar cualquiera de estas variedades es firmar la licencia del sistema de Sembrado Evolución, en este caso la de aporte genético. Es importante remarcar que esta licencia de aporte genético que les permite o los habilita a sembrar estas variedades que nos estuvieron contando Mati y Diego, es distinta de las licencias de Enlist, es decir, que se tiene que firmar una nueva licencia que los habilita a sembrar estas variedades de trigo. Esta licencia, al igual que la licencia de Enlist y de Conquesta, tiene una vigencia hasta el 2032, así que aquellos productores que ya la hayan firmado para sembrar Araucaria el año pasado, no hace falta que la vuelvan a firmar para las nuevas variedades, ya automáticamente están habilitados para sembrar los futuros lanzamientos de la marca. El segundo punto a tener en cuenta en cuanto al sistema de Sembrado Evolución para trigo es el sistema de hectáreas tecnológicas. En soja y en trigo hablamos siempre de hectáreas tecnológicas como unidad de medida, pero en trigo la conversión de las hectáreas tecnológicas es diferente a la de soja, entendiendo obviamente los rendimientos promedios que tiene el cultivo de trigo en Argentina y obviamente las densidades promedios que tiene el cultivo de trigo. En soja siempre hablábamos de 60 kilogramos por hectárea de densidad promedio, es decir, que cuando un productor compra 60 kilogramos de semilla fiscalizada estaba adquiriendo una hectárea tecnológica de soja. En el caso de trigo, que las densidades rondan los 110 y los 120 kilos aproximadamente, va a tener que adquirir 3 bolsas de semilla fiscalizada para que el sistema de Sembrado Evolución le acredite al productor una hectárea tecnológica. Y automáticamente cuando un productor compra ese equivalente a 120 kilos de semilla fiscalizada, no solo le acredita esa hectárea tecnológica, sino que también automáticamente le permite entregar 4 toneladas de grano a cosecha. En el caso de soja eran 3 toneladas, en el caso de trigo esta conversión cambia y son 4 toneladas de grano. ¿Qué pasa en el caso del uso propio? En el caso del uso propio, al igual que en soja, dentro del sistema de Sembrado Evolución, dentro de su usuario de Sembrado Evolución o a través de sus comercios de confianza, los productores van a poder adquirir las hectáreas tecnológicas de uso propio en caso de que se guarden semilla, por ejemplo, que hayan sembrado Araucaria el año pasado y vayan a sembrar esa semilla de Araucaria que se guardaron para esta campaña. En ese caso es necesario que adquieran las hectáreas tecnológicas de uso propio a través del sistema de Sembrado Evolución. Pasamos al programa de precertificación de la hectárea. Hablamos en el punto 2 que automáticamente por cada hectárea tecnológica de trigo que se les acredita a los productores, les permite entregar 4 toneladas de grano. ¿Qué pasa con aquellos productores que tienen rendimientos por encima de esas 4 toneladas? Para eso existe el programa de precertificación de la hectárea, al igual que existe en el cultivo de soja. El programa de precertificación de hectárea es exactamente igual que para soja, es voluntario, no tiene costo alguno y obviamente el beneficio de esto es que libera el tope de toneladas que puede entregar un productor. La única diferencia obviamente es la fecha límite. En el caso del trigo es el 31 de agosto la fecha límite para hacer la precertificación de hectárea. Y el último punto, el sistema de control de grano. En el caso de trigo, que muchas veces nos preguntaban cómo va a ser el control de grano en el cultivo de trigo, bueno, es importante aclarar que el cultivo de trigo, INASE homologó lo que es la detección de variedades a través de marcadores ópticos, así que la detección del control de grano de las variedades se va a estar haciendo a través de marcadores ópticos y obviamente aquellos productores que se hayan adherido al programa de precertificación de hectáreas no van a tener el inconveniente de entregar las toneladas, pero en caso de no haberse adherido al programa de precertificación de hectáreas, es importante que revisen cuántas toneladas les permite entregar el sistema, porque va a estar macheando en función de lo que vayan entregando. Estos son los 4 puntos principales de lo que es la operatoria de Sembrado Evolución para el cultivo de trigo. Acá dejo un calendario rápido
No es para repasarlo entero, quizás le pueden sacar un print de pantalla porque tiene información importante, pero me quiero detener ahora en el mes de abril. Estamos posicionados ahora en el mes de abril, entonces es importante entender cuáles son las próximas funciones, los próximos pasos que tienen que cumplir los productores. Y si vemos para arriba, donde nos posicionamos en el calendario de soja, vemos que el 31 de mayo es la fecha límite para la cesión de toneladas. Es decir, aquellos productores que hicieron siembras asociadas con otros, acuérdense que hasta el 31 de mayo le van a poder ceder las toneladas para que los dos quits que hicieron la siembra asociada puedan entregar el grano de variedades de Sembrada Evolución sin problema. Si vamos para la línea de abajo, en cuanto al cultivo de trigo, reforzar la fecha del 31 de agosto como la fecha límite para la precertificación de la hectárea y también la fecha límite para el precio de primera posición, es decir, que para aquellos productores que hagan uso propio, el precio preferencial o el precio más barato del mercado va a tener esa fecha límite a partir del 31 de agosto y a partir del 1 de septiembre ese precio sube a un nuevo precio, ¿sí? No quiero hablar de precios porque Sembrada Evolución es un sistema de la industria y cada una de las marcas posiciona o pone sus precios en función de sus productos. Todos los precios de lo que son las variedades de Don Mario lo pueden validar en nuestra web, que está toda la información ahí para que ustedes la puedan chequear. Entrando a las claves, estamos en cosecha de soja y quiero destacar dos claves. Me salgo un poquito del trigo, pero quiero hablar un poco de soja porque estamos en plena cosecha. Me imagino que muchos de ustedes están con la cosechadora en la mano. Algunos ya cosecharon parte, algunos no. Pero quiero que acá nos llevemos dos cosas importantes. Aquellos productores que no hayan hecho la precertificación de la hectárea, acuérdense siempre de regirse por las toneladas que tienen acreditadas en su cuenta granaria dentro de Sembrada Evolución. Y un detalle importante, aquellos productores que no hayan adquirido hectáreas tecnológicas esta campaña, ya sea ni semilla fiscalizada ni las hectáreas tecnológicas de uso propio y entreguen grano, por ejemplo, con tecnología Enlist, van a estar recibiendo el precio de $15 por tonelada entregada, que es la posición más cara que hoy tiene el sistema. Es importante que se anticipen a esa situación y traten de comprar las hectáreas tecnológicas ahora, que siempre durante todo el año se pueden comprar, para no tener este problema a la fecha. En caso de comprar hectáreas tecnológicas, el precio de ahora es de $28 por hectárea tecnológica y esos $28 les permite entregar 3 toneladas de grano a puerto. Así que aproximadamente el precio les queda en $9 por tonelada versus los 15 en caso de no regularizar esta situación. Así que esta es una de las claves que se tienen que llevar para esta fecha que estamos en plena cosecha de soja. Para cerrar la presentación y este primer bloque, me gusta hablar de números. Hablamos mucho de Sembrada Evolución. Venimos del 2021, que se lanzó el programa con las primeras variedades Enlist, un programa que parecía inmaduro, por así decirlo, o veíamos una meta muy lejana, y sin embargo nosotros, y sobre todo la industria, estaba alineada en que este era el gran desafío que teníamos que asumir todos los eslabones de la cadena para revertir esta situación del reconocimiento de la propiedad intelectual, para generar competitividad en Argentina, que es lo que todos necesitamos para que más empresas quieran invertir no solo en los programas de mejoramiento, sino también en soluciones biotecnológicas. En ese primer año eran 1.500 los productores que se habían adherido al sistema de Sembrada Evolución y solamente se habían sembrado 150.000 hectáreas, hablando solamente del cultivo de soja. En el segundo año fueron 4.500 los productores que se adhirieron y el área creció a 800.000 hectáreas de soja que se sembraron con variedades de este sistema. En la campaña 23-24 creció a 12.000 el número de productores, siendo más de 2 millones las hectáreas que se sembraron con variedades que se comercializan dentro del sistema de Sembrada Evolución. Y en esta última campaña ya hay más de 20.000 productores adheridos al sistema y fueron más de 3,5 millones las hectáreas que se sembraron con variedades que se comercializan dentro del sistema de Sembrada Evolución. La verdad que son números que a nosotros nos entusiasman mucho como empresas que invertimos en Argentina, que invertimos en el reconocimiento de propiedad intelectual y que para nosotros es el combustible que nos permite seguir apostando a nuestro programa de mejoramiento, a seguir lanzando variedades, a seguir posicionando variedades, a traer nuevas soluciones como Seed Guide o como diferentes herramientas que pueden llegar a surgir en el futuro. Entonces para nosotros es fundamental que los productores pasen por una buena experiencia a la hora de sembrar variedades dentro del sistema de Sembrada Evolución, que conozcan a fondo todas las claves que se tienen que llevar y obviamente que sigan apostando
a don Mario y al sistema para seguir fortaleciendo este negocio que es tan importante para todos. Llegamos al final de este bloque. Antes de pasar al segundo bloque, estamos pasaditos de minutos, pero otra hat que siempre nos ha dirigido Diego Pedro. Siempre Diego hablaba de, nos están llegando un montón de preguntas, y digo, este Diego debe ser medio bolacero, pero definitivamente nos llegaron muchas preguntas. Y quiero hacerles 2 preguntitas rápidas, y os las voy a decir con nombre y apellido para que la gente sepa que realmente hay alguien atrás que está escribiendo y estamos leyendo las preguntas. Así que les voy a hacer 2 preguntas rápidas, sencillas y de respuestas cortas. Rubén del Fabro nos pregunta, para la zona norte de Santa Fe y oeste, en ciclos intermedios y cortos, ¿qué recomendamos? Ahí, bueno, como novedades, Casuarina y lo que es Tipa, por lo que ya comenté en la presentación, y bueno, y si no, después tenemos el resto del portfolio con Catalpa, Pehuen, o sea, teniendo sus particularidades cada uno, y Aromo y Alerce. Pero hoy, digo, las novedades están mostrando un salto productivo por sobre lo que ya tenemos en el portfolio. Bien. Y una para Mati, zona más Junín. Germán Silva nos pregunta, fecha óptima para Casuarina en Junín y densidad de siembra. Bien. Habla de kilos por semilla. El kilo de semilla va a depender mucho del PG y de la calidad de la semilla, así que mejor hablar quizás de densidad de plantas. Exactamente, ahí en la primera semana de junio es donde Casuarina va a tener los mayores potenciales de rendimiento, y es a partir de esa fecha donde les comentaba que empieza a perder un poco de productividad por atraso, además de atrasarse lo que es la fecha de cosecha y el posterior impacto en lo que es hoja de segunda. Y para esa fecha de siembra en particular, estamos recomendando unas 260 plantas por metro cuadrado logradas, que es, como decís vos, el tema de kilos por hectárea va a depender particularmente de el PG que tenga esa partida en particular, ¿no? Así que hablamos de plantas logradas. Bien, gracias Diego, gracias Mati. Damos cierre a este primer bloque. Invitamos al segundo bloque a Jero, a nuestros paneles de asesores, a Daniel, Pablo. Así que vamos también a tener a Duarte del otro lado, así que nada, se viene un panel a todo lujo, e invitarlos a que sigan conectados y poder seguir teniendo todas las novedades que se vienen para el resto de la jornada.